Muchas gracias por la generosa presentación y por invitarme a hablar de este tema tan importante para la agrupación juvenil de montaña y para la educación argentina, como es poder exponer la educación cristocéntrica del padre Fortini. El padre Fortini hizo una enseñanza sobre todo oral y su docencia está en sus alumnos, que fueron muy importantes en muchos órdenes, esos resultados. Pero llega el momento de explicitar esa enseñanza implícita que está en sus alumnos, en sus discípulos, podemos decir, y de publicar sus pensamientos y sus obras para que la agrupación juvenil que él también formó, la agrupación juvenil de montaña, pueda institucionalizarse, ¿no?, a partir de esos hechos, teniendo los principios educativos del padre Fortini en forma explícita. La obra esta de explicitación está pensada en 8 libros, siendo el primero el de la vida del padre, donde están los hechos fundamentales que permiten entender el resto, entender su obra. Luego viene, en el mismo volumen, un libro segundo que sería Jesucristo, que es la idea central de toda su educación. Él decía, amaestrar se puede de cualquier forma, pero educar verdaderamente se puede con Dios, era un lema de él. Solamente se puede hacer con Dios. La tercera libro se va a referir a hablar con Dios, así como el segundo, el de Jesucristo en los Evangelios, trata de cuando Dios nos habla, que es la Sagrada Escritura. Y el tercero son la presentación de sus homilías y sus bendiciones dadas en el liceo. Cerca de 80 textos auténticos de él, que ha llevado mucho reconstruirlos y especializarlos, porque eran guías de conferencia, con ayuda también de algunas grabaciones y de otros elementos que explicaré. Luego viene el quinto libro, que sería sobre la educación, y el sexto sobre la aplicación de esos principios, que es el campamento, un estilo de vida para formar la personalidad, de cual ya hay un primer trabajo, que es un librito, un libro pequeño, que es el campamento, un estilo de vida para formar la personalidad, que hemos editado, con textos auténticos de él. El séptimo libro sería sobre las charlas, las pláticas para jóvenes, que era un libro que él había soñado hacer, y hay elementos para hacerlo. Y el último es la naturaleza, la creación, la obra de Dios como libro divino. Él tenía el lema de 2 libros para mi alma, la Biblia y la naturaleza, era una frase de San Bernardo, ¿no? Entonces, ¿cómo se lee el designio divino en la naturaleza? La naturaleza como libro divino. Ese sería el último. Ya conseguimos hacer los 4 primeros, que es los que hoy presentamos en 3 volúmenes, siendo este primer volumen sobre la vida de él y Jesucristo en los Evangelios, un trabajo genuino de él, actualizado y anotado por el padre Ederle, un gran especialista de la Sagrada Escritura. Voy a leer como una introducción las palabras de Monseñor Baciotto, que prologó estos 4 primeros libros, y dice que el padre Fortini durante 40 años asistió habitualmente a adolescentes y jóvenes que se forman en un liceo. Significa una influencia profunda en varias generaciones, muchas de ellas dedicadas a servir a la patria en las Fuerzas Armadas. Creo que la obra que ofrece Breide no solo es valiosa en sí, sino muy oportuna en esta etapa de la historia que estamos viviendo. Volver a nuestras raíces no solo es oportuno, sino vital. Quiera Dios que este esfuerzo
al presentar al maestro, al padre Attilio Fortini, produzca abundante fruto. La pasión por la verdad, la vocación de presentarla a la juventud, ha sido una característica del padre Fortini. Este es el padre Fortini, esta foto que proyectamos ya en su ancianidad, ¿no? Y lo primero que corresponde es hablar de la vida de él. El padre Fortini pertenecía a una familia italiana muy culta. Su padre era un humanístico italiano, que es equivalente a una licenciatura en humanidades de la Argentina, y su madre era una doctora en farmacia. En su familia, que estaba compuesta de un hermano, un médico importante, y dos hermanas. Una fue una maestra muy importante en Córdoba y otra fue una hermana religiosa que vivió en el Vaticano y era encargada de hacer las estadísticas de la Santa Sede. Él hizo la primaria con los salesianos y la secundaria en el Otto Krause, donde salió como medalla de oro como electrotécnico, técnico en electricidad. Luego trabajó en la fábrica de aviones, en la fábrica militar de Córdoba hasta los 24 años, donde fue director de diseño. Aquí vemos una vocación de él que sería tal vez la que hubiera continuado, algo referente al diseño, la arquitectura. Creo que si no hubiera sido sacerdote hubiera seguido por ese lugar. O algo referido al diseño, que une dos ideas muy importantes. Una de muy antigua data, que es la forma, y la otra, un concepto muy nuevo, que es la función, ¿no? De esas dos características sale la noción de diseño, que va a ser muy importante en la educación del padre Fortini. Vamos viendo cómo de su formación va a surgir su peculiar estilo educativo. Durante los años que no fue estudiante en el seminarista, ayudó muchas veces a su tío, el padre Isola, en la evangelización. El padre Isola era el párroco de Tigre y tenía una parroquia flotante. Ahí está. Aquí ayudaba el padre Fortini en esta iglesia buque, muy representante a la nave como símbolo de la iglesia, donde era al mismo tiempo acólito y grumete. Esta es lo que queda de la iglesia, que está en Zárate, es una iglesia de la prefectura. Y luego pasó de ser sacerdote jesuita en la Compañía de Jesús y ordenarse. Ni bien ordenado, fue al Liceo Militar, donde transcurrió toda su vida sacerdotal, y también fue profesor de física al mismo tiempo durante 17 de los 40 años en el Colegio Salvador. Aquí vemos otro dato que es muy importante. La formación jesuita era naturalmente humanística, y él tenía esta formación en las ciencias duras, parecido un poco al camino de el futuro papa Jorge Bergoglio, que era un químico que estudió luego para jesuita. El Fortini su formación básica era en la física, y fue profesor de física del Salvador. Esto sería una beta científica importante en él. En el liceo no se podía trabajar mucho porque era un horario muy apretado, y la formación espiritual se daba como sabida allá. Entonces, poco a poco fue desarrollando de estas 12 actividades que después fueron modelo de los institutos castrenses, militares. La actividad de Fortini la tomó luego el arzobispo Tortolo y la difundió
en forma gradual en todo el ejército. La Santa Misa era el centro de la vida religiosa y había que hacerla antes de Diana, porque no estaba prevista en el organigrama. Sin embargo, concurrían muchísimos cadetes. Era realmente muy fervorosa, los días viernes a la mañana, en la época que yo estuve. Las pláticas eran el género en que se destacaba el padre, quien las consideraba esenciales para la doctrina. Luego las clases de formación religiosa que quedaron incorporadas al plan de estudio en bastante tiempo. El pensamiento espiritual al acostarse, 5 minutos de reflexión al final del día. La oración colectiva de los cadetes, donde volvía a restablecer la práctica del rosario en conjunto, que era una práctica desarrollada por Belgrano y San Martín. Las confesiones, los retiros espirituales, que eran retiros ignacianos. Él prefería la sólida formación ignaciana y no otros procedimientos que también se usaban, como las acampadas o cursillos, etc. Era muy partidario de formar la inteligencia, no solamente el sentimiento. Y la peregrinación anual a Luján y la enseñanza por ósmosis, esta enseñanza permanente en la cual era insuperable y surgía de la convivencia de los alumnos con el padre. También los capellanes auxiliares, que en el campo de apostolado que había abierto, colaboraron con él y algunos fueron famosos y formadores de institutos y especialistas muy buenos. En general, al principio llevó jesuitas, en la época en que Bergoglio era estudiante. Yo me acuerdo haber asistido a la ordenación de su santidad en el año 69 en el Colegio Máximo, junto con otros seminaristas jesuitas que habían sido profesores en el liceo o dado pláticas, como el padre Petty, que sería el rector, y otros que serían provinciales luego, etc. Pero les gustaba ir a ver cómo actuaba en un ambiente que no era eclesiástico, cómo llevaba el evangelio el padre Fortini. Y también tenía las visitas importantes. Yo quiero destacar, nombrar, no me puedo extender en esta etapa de la vida, aunque es interesantísima, pero en el libro está, el padre Arrupe él lo presentó antes de ser general de la compañía de Jesús, como un sacerdote que había estado en Hiroshima cuando cayó la bomba atómica. A pocas cuadras del centro. Había sobrevivido milagrosamente, y fue el primero que atendió a la población que venía quemada por la bomba, los que se salvaron y venían quemados por las radiaciones. Y no sabía a qué se debía eso, y los atendió con óleo calcáreo. Fortini tomó dato, como hijo de una doctora en farmacia, del remedio que había utilizado el padre Arrupe. Otro fue el padre Irala, interesantísimo también, que había sido misionero en China y había aguantado la guerra chino-japonesa, la ocupación japonesa, y la revolución de Mao Zedong. Era autor de 2 libros muy importantes que tomó en cuenta el padre: Control cerebral y emocional y eficiencia sin fatiga, que incorporó a su esquema educativo. Ferrater Mora, un famoso filósofo español, autor del diccionario filosófico, que quedó admirado por la formación de los cadetes. Eso lo cito en el libro, la conversación que tuvo Ferrater con los cadetes, a los cuales felicitó. Otro fue el padre Pesti, que había sido un héroe de la rebelión húngara de Imre Nagy contra los soviéticos en el 56, y había sido uno de los libertadores del cardenal Mizenti,
que fue luego a refugiarse en la embajada norteamericana. De modo que todo este sistema de visitas y de grandes personajes de la historia nos ampliaban el panorama del mundo, China, Japón, Hungría, la Europa del Este, y nos hacía sentir con la Iglesia. Aquí vemos al Padre en las horas oficiales de preparación a la tarde, confesando en el patio. Y acá está el escudo de la Agrupación Juvenil de Montaña, que he tenido que recurrir a los símbolos para poder sintetizar la exposición y no explayarme lo que estará explayado en el libro. Se nota en primer lugar la montaña, que significa la elevación espiritual. Y el Padre suele simbolizarse en la Biblia con la montaña y en la iconología también. Es la elevación espiritual porque significan los 3 pasos de la vida espiritual: la vía purificativa, la vía iluminativa y la unitiva, en la cumbre, en la unión con Dios. Para esto, su autor preferido era San Juan de la Cruz, en la mística, pero es el esquema de toda escuela de espiritualidad, estas 3 etapas. Por ejemplo, en la misa está la etapa purificativa, es el confiteor, el yo pecador al principio, y cuando estaba el agua bendita, la purificación. Luego viene la iluminativa, que es la liturgia de la palabra, la epístola y el evangelio, y la unitiva es la comunión. En el rosario, que en la época de Fortini eran los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos, también representan estas 3 etapas. Luego fue reforzada la segunda vía, la iluminativa, con los misterios luminosos. Los mismos retiros ignacianos tienen este esquema, siendo las últimas semanas corresponden a los últimos misterios del Rosario, a la Pasión y a los misterios gloriosos. Y el mismo Ángelus también es como un mini rosario que están los 3 momentos de la enseñanza espiritual. Bueno, esto es lo que representa la montaña, la perfección espiritual, la plenitud. Luego está Cristo, simbolizado por la cruz del sur, esa estrella, que es al mismo tiempo la cruz, que es la luz, la inteligencia divina, el verbo, la divina estrella sobre la huella del humano dolor, que ha dicho: yo he venido a traer el fuego a la tierra y no quiero sino que arda. El fuego es la caridad, que está ahí representado como el fogón, el hogar, el Espíritu Santo. La luz tiene las 3 dimensiones: la del ser, la de iluminar y la de dar calor, dar vida, dar energía. Señor y dador de vida, eso es el fuego. Y por último está el huemul, el ciervo, que es el símbolo del Padre para el adolescente, el invitado a esta experiencia maravillosa. Tan caro a Bariloche también como el Bambi del bosque de los Arrayanes. Luego el Padre prefirió otro símbolo que era el zorzal, pero quedó y es muy simpático como un símbolo de la adolescencia. Ahí lo tenemos al adolescente, en el cual era experto en esa etapa de la educación, en la adolescencia, de los 7 a los 17 años, lo del liceo, y nunca cambió eso. Veamos lo que dice él, dice: ayudarles en su formación resulta para los hombres ya hechos no solo un deber más sublime que dar a beber en la fuente eterna de la verdad a las almas sedientas. No existe mérito mayor ante la humanidad, ni hay nada más grato a Dios como liberar de la perdición a una sola alma joven, que es la mayor esperanza de la patria y el templo vivo de Dios.
dedica todo un capítulo, ese sí explícito, de la formación de los adolescentes, que salió publicado en Micael y en Gladius, 2 artículos, y que procuraremos tener en el futuro en el libro sobre educación de él. Pero fundamentalmente él quería educar jefes, porque eso era la labor del liceo. El liceo formaba oficiales de reserva y bachilleres. Entonces la formación debería lograr la madurez y también el liderazgo. La madurez es común al bachillerato. Formar la observación, la reflexión, el análisis, la síntesis, la resolución y por último la decisión. La decisión de que se tiene que tomar enseguida después de esa etapa formativa en la vida, elegir estado y elegir su profesión, etc. Y formar jefes, porque era formar oficiales. El plan está en la oración del jefe que pone en el Metas, que es: Señor y gran jefe Jesús, que a pesar de mi pequeñez me has elegido para ser jefe y custodio de mis hermanos. Haz que mis palabras y mis ejemplos, fíjense, doctrina y ejemplo, ayuden su marcha en la senda de tu ley, que sepa indicarles tus divinas huellas en la creación, otra categoría, la creación como libro divino, el orden natural, que pueda enseñarles sus deberes y guiarlos en la etapa hasta encontrarte a ti, la formación sobrenatural que has ido a preparar para cada uno de nosotros, allá en tu cielo, una morada eterna de alegría y paz. Aquí está, la primera condición de un jefe es ser imitable. Antes de hablar, con solo presentarse, un teniente delante de sus soldados, o un maestro delante de sus alumnos, o un padre delante de su familia, antes de abrirle la boca está dando este mensaje: yo soy imitable. La formación debe sostener esa pretensión. Y la clave cristocéntrica es el punto esencial de Fortini, todo es el despliegue de esto. Estas son palabras de él, de un escrito de él. El punto esencial de la verdad católica es la unión vital con Cristo. Cristo vive y vive en nosotros, vivifica nuestra existencia humana, vive actuando en nuestra alma como un nuevo principio vital, como una nueva alma superior al alma humana. No somos cuerpo y alma, somos cuerpo, alma y gracia de Dios, ¿no? La vida del cuerpo es el alma y la vida del alma es la gracia. Es un nuevo principio vital. Produce en nosotros lo que llamamos vida sobrenatural o divina. Es eficaz en la medida que la libertad humana le da cabida. El que lo acepta traduce en su ser una imagen del mismo Jesucristo. Es el santo. Este es el ideal de él, que lo llama, siguiendo a Rollo Marín, la magnanimidad. ¿Qué es el santo? Es Cristo otra vez, Cristo de nuevo. Esta es la vida cristiana. Cristo actuando en nosotros, nosotros dejando actuar a Cristo. Mi vivir es Cristo, y también repetía como una ejaculatoria: vivo yo, ya no yo, es Cristo que vive en mí. Hay otro aspecto muy importante, segundo en esta clave cristocéntrica, que es: lo que ocurrió en Cristo ocurre en los cristianos. Si el cristiano no está falsificado, repite la vida de Cristo, que es la vida de la pasión, de la muerte y de la resurrección. Fuimos puestos bajo su bandera, le pertenecemos. Esa bandera es la gloriosa cruz. Es la que define más profundamente a los hombres. Lejos de mí gloriarme si no es en la cruz de mi Señor Jesucristo. Por lo cual, yo soy para el mundo un crucificado, y el mundo es un crucificado para mí. Hay una separación irreconciliable entre el mundo y el cristiano. El mundo es, en sentido del Evangelio, todas las fuerzas opuestas a Cristo, no el conjunto de la humanidad, sino lo que se opone a Cristo, que quiere apagar su luz, su verdad y su caridad. No podrán tener confianza, yo he vencido al mundo. Esto contiene su antropología, que es
el hombre a imagen de Dios, ¿no? ¿Cuál es nuestro concepto? Es que del hombre que hay que educar, que es la creación es la huella de Dios y el hombre es su imagen, algo más que una huella, la imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, indica una deliberación de la Trinidad. La imagen es solamente Jesucristo, porque Cristo es el que se encarnó, pero es imagen de toda la Trinidad. Dios Hijo es el pintor de la imagen y su modelo a saber, porque por el verbo todas las cosas fueron hechas. Pertenecemos a Cristo doblemente, porque es el modelo con el cual fuimos hechos. El hombre fue hecho a imagen de Dios y la imagen es Cristo, y al mismo tiempo por el verbo todas las cosas fueron hechas. Una imagen pertenece por partes iguales a su pintor y a su modelo, y Cristo es nuestro pintor y nuestro modelo. El conocimiento de las cosas en el verbo de Dios es la clave esencial del conocimiento matutino. El hombre es la única criatura que lleva la imagen del Creador. En virtud de este privilegio es el único capaz de conocer a Dios, de ser y a la vez en manera imperfecta, Dios inmortal, creador, rey, juez, profeta y sacerdote. Y esto es lo que hay que formar. Cristo es rey, profeta y sacerdote, y hay que formar en el cristiano el rey, el profeta y el sacerdote. Él ocupa un lugar intermedio entre Dios y el mundo, el hombre, entre lo sobrenatural y la naturaleza, porque es una imagen celeste y una imagen terrestre. No en vano dijo el apóstol, así como portamos la imagen terrena, portemos la imagen celeste en los Corintios. Nos damos cuenta que luego del Evangelio, el principal autor del Padre es San Pablo. La imagen es solamente la similitud de Dios en el hombre. La imagen de Dios es similitudo Dei in homine. La imagen es concepto ontológico. Todo hombre es imagen, es como una semilla. Y la semejanza es un concepto ético, es dinámico. Partimos de la imagen y debemos llegar a la semejanza. ¿Y cómo? Si nadie ha visto a Dios, le dijeron los apóstoles, cuando le dice, sed perfectos, sed santos como el Padre es santo, sed misericordiosos como el Padre es misericordioso. Nadie ha visto a Dios, replicaron los apóstoles. Y él le dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. De modo que la educación es la imitación de Cristo. Y esa fuerza que necesita la semilla, la mera imagen, para hacer el árbol, una imagen muy cara a Cristo y a Fortini, ¿no? El árbol como símbolo del hombre y de la iglesia, esa fuerza son las virtudes. Por las virtudes, las 7 virtudes desplegadas, hacen que la mera imagen se transforme en la semejanza, en el árbol grande. Pero las virtudes alcanzan, no. ¿Qué es necesario? Es necesario los dones del Espíritu Santo, la gracia, que se recibe por los sacramentos. ¿Y cómo es la prueba de que ese árbol es realmente pleno y perfecto? Porque florece, no solo porque florece, sino porque fructifica. Por los frutos lo conoceréis. El sistema de evaluación de la clave cristocéntrica es el resultado, ¿no? ¿Y cuál es el resultado? El retrato que Cristo hizo de sí mismo, que son las virtudes alcanzadas. Esas virtudes alcanzadas son las 8 bienaventuranzas, que son las 7 virtudes más el martirio, ¿no? Que las resume a todas las demás, aunque surge el mártir de la fortaleza, virtud específicamente militar, a la cual le daba mucha importancia Fortini. Pero justamente la fortaleza, que era de 2 formas, fortaleza para atacar, pero fortaleza principal para resistir, es su punto fundamental, es el martirio. Y ahí se vuelve la caridad más grande, porque la caridad es el alma de todas las virtudes, es la savia de todo el árbol, y es la que llega a la cúspide.
El pecado es la descomposición de la imagen. El hombre depende de la imagen al ser imagen, depende del sujeto que la proyecta. Como el hombre es libre, puede darle la espalda a Dios, pero no puede evitar desintegrarse, ¿no? La imagen en un espejo depende del sujeto o del objeto que ponemos delante del espejo. Si retiramos el sujeto o el objeto, se desvanece la imagen. Y esto es la muerte que viene al hombre. Por el pecado, sus deseos terrenales, sus pensamientos materiales, la inteligencia carnal, primero luego de un proceso de animalización viene la muerte. Bueno, aquí vemos el campamento, ¿no? Y este ventanal con el Cristo y la bandera en los primeros planos y la naturaleza en el plano final, hecho por los cadetes. Nos contó la historia de cómo se hizo en una charla anterior el ingeniero Pons, ¿no? Se refería a este refugio. Ahí está el lema de la agrupación y los principales lemas formativos. Antes de terminar la vida, refirámonos al orden, al legado de Fortini. El legado del padre Fortini es un legado espiritual y por lo tanto no se puede medir. Podríamos decir que fue un estilo formativo que dio perfiles bastante definidos de deportistas, de sabios, de sacerdotes y de héroes. En el orden sacerdotal fue puesto como modelo del libro del padre Sáenz, In Persona Christi. El sacerdote que describe Sáenz ahí, según lo dice en la primera edición, es el padre Fortini. Esto motivó que además que los campamentos que conocemos nosotros, los cadetes del liceo y excadetes, etc., había campamentos especiales para los sacerdotes, que estaban presididos por el propio obispo castrense, Monseñor Tortolo, que fueron como durante 10 años a hacer campamento con Fortini. Y lo que querían es que lo vieran actuar, fundamentalmente, además de hacer un retiro espiritual ignaciano con el libro de la naturaleza y con el Evangelio, que era la oferta del campamento de Fortini. Pero lo que querían era mostrar el modelo terminado. En otro sentido, podemos mencionar muchos sacerdotes misioneros que salieron del campamento y formadores de órdenes que tomaron sus gentes para crear sus institutos, como el padre Januzzi del Miles Christi o el padre Vuela, de gente formada en la agrupación juvenil de montaña. Y el propio clero castrense. En el orden militar, quiero leer lo que dice la carta que le escribe un cadete, un oficial. Padre, en el año 1988, de mi promoción entramos a las Fuerzas Armadas 50 cadetes. 6 fueron al seminario. De los 6 que fuimos a la aeronáutica, quedamos solamente 2. Los demás murieron en Malvinas. Allí quedaron otros liceanos que siguieron en el ejército, como los capitanes Márquez y Martela. Ya antes habían ofrendado su vida otros caídos en la guerra de la subversión, como el subteniente Mazzaferro, en la batalla urbana de Formosa, en el año 75. Parafraseando al teniente primero don Roberto Esteves, cuya famosa carta a su padre en la víspera de su muerte en Malvinas decía: gracias por tenerte como modelo de bien nacido, gracias por creer en el honor y gracias por ser católico y argentino. Esto es un testimonio muy apurado e injusto por todo lo que se olvida de lo militar. En el orden científico, bueno, Maldacena puede ser
lo principal, pero ¿cuál era el presupuesto fortiniano? Era el Salmo 18, ahí está, los cielos cantan la gloria de Dios, ¿no? Y el Salmo octavo, y el Salmo 103, que se refieren a la gloria de Dios en la naturaleza. Si la naturaleza, la creación es una gran sinfonía, como el hombre mismo es sinfónico, entonces el elemento mínimo no es un punto, es una cuerda, porque vibra la armonía. Bueno, ahí tenemos la concepción científica. Ya sabíamos que Fortini era físico y que en el sentido amplio, no solamente profesor de física de cuarto año, sino que physis es la naturaleza. En el montañismo, bueno, el legado fue grandes vocaciones para el deporte de la montaña. Muchos cóndores de oro y de plata del ejército han pasado por ahí. Y es el rey de los deportes y el deporte de los reyes, con ese valor formativo fundamental que estudiaremos en su momento de la montaña, no solamente como escuela espiritual, sino como escuela patriótica, como nos enseña Lugones. Hacer que los jóvenes se ennoblezcan, ¿no? Que se ennoblezcan de montaña, en la famosa poesía de los Andes. Y en el orden educativo, Fortini siempre quiso crear una escuela, pero el aporte fundamental es su sistema basado en la tradición de la Iglesia, que él la resumía en San Isidoro de Sevilla, y en los elementos más actualizados de la época, como podía ser la obra de Alexis Carrel, La conducta en la vida y la incógnita del hombre. Y tienen como esencia la cultura integral, es la idea. No solamente educar como el bachillerato humanístico, que educaba mal, siguiendo el modelo europeo, la cabeza bien llena y no bien hecha, con un conocimiento fragmentado y positivista, sin visión de la conexidad, malo en la práctica, un desarrollo teórico malo que él objetaba, sino también la educación física estaba desvinculada de la intelectual, siguiendo el modelo yanqui, que él decía un vano agitarse de los músculos, ¿no? El tipo deportivo americano y el tipo intelectualoide eran dos patologías. El hombre era no solamente un cerebro que piensa, sino que era un corazón que siente y una mano que actúa. Por eso él le daba muchísima importancia a la formación de un oficio, por eso el trabajo, ¿no? La artesanía en el campamento. Y en el orden artístico, el diseño y la música. Él veía, por ejemplo, que no se cantaba en la Argentina, y eso indica la muerte del espíritu, ¿no es cierto? La condición fundamental de la educación de él era la alegría, y se hacía a través de las canciones y de la música y de los fogones. Los ingleses advirtieron en la Guerra de las Malvinas, y está en sus libros, que cuenta uno de los observadores adelantados que tenían que espiar a los argentinos que iban a combatir el día siguiente a ver si iban a pelear o no. Y no podían acercarse mucho. Entonces, daban su informe de la siguiente manera. En aquellos lugares que se cantaba a la noche, iban a pelear. Los que no cantaban ya tenían muerto el alma. Bueno, la música, sobre todo el canto, era muy importante en Fortini, que él apoyaba con su acordeón. El diseño también, ¿no? Forma y función, lo clásico y lo moderno, de lo cual hablaremos en su momento. Adelante. Entonces, la obra publicada de Fortini es muy breve y muy poca. El Metas,
que ha sido glosado por Gabriel Noriega y por mí también en un librito. La estructura psíquica del adolescente en Micael, la formación religiosa del joven en Gladius, que es una obra en la cual estuvo en el inicio, la oración y el rosario, que salió también en Gladius, Postmortem, un trabajo que me había dejado, Un muchacho, la misión pastoral y Adiós y un fuerte abrazo, su despedida en la revista Ariel. La obra inédita es la que dije en los libros que tenemos programado, ¿no? Es obra escrita en base a fichas o guías que requieren una gran tarea de reconstrucción. Porque las daba con guías que se acompañaban por fichas y había que armarlas y encontrarlas y buscar la cita y cotejarla con la fuente. Él solía llevar un libro marcado o varios y había que hacer todo ese armado. Bueno, se ha hecho bastante. Y aquí vemos algunas fotos de campamento. Aquí. Ahí está el padre Fortini, los dos Rosso y otros grandes personajes. La construcción del refugio en Piedritas, la piedra Nochebuena. El padre Gallardo, uno de los misioneros, celebrando misa en Palestina, en la cumbre del Sinaí. La imagen clásica del campamento, la más querida, que une a Cristo y a la bandera y a la patria y al paisaje. El paisaje es muy importante en el patriotismo. Al ser encarnados, tenemos incorporado un paisaje. Para mí, cuando pienso en mi patria, pienso en esto. La marcha Luján, ¿no? Entre el himno y la marcha. El himno propio de los santos, que es la elevación, y la marcha propia de los héroes. Y aquí está el acto que repite el padre Gallardo, de la oración en la cumbre del padre Fortini. El segundo libro, que es el referido a Jesucristo, voy a decir poco, porque ya está dicho en la clave cristológica. Para el tema de la Santa Sábana era un tema que le interesaba muchísimo al padre, porque era un mensaje para el hombre escéptico, el hombre moderno. Los otros hombres no necesitaron de esto para creer. Es un mensaje especial para el hombre del siglo XX, igual que Guadalupe, la maravilla de sus ojos que se describe en la tecnología moderna. Y con eso Fortini cumple un pedido del cardenal Ratzinger a los cristianos que requiere dar una imagen verdadera de Cristo, que es la figura histórica de Cristo que ha sido vaciada en su sentido, dice el futuro Papa. Pide que se recupere el Cristo de la fe, que es el Cristo histórico. El problema o dificultad fundamental que tiene que ver con nuestra crisis actual y que incluye una crisis de fe en la Iglesia, dice el Papa Emérito, la causa está en la volatilidad con la que se consideran los hechos y la palabra de Cristo referido en los Evangelios, en la falta de consistencia de la historicidad de Jesucristo y de los Evangelios. Y ante esta situación, indica Ratzinger, tenemos que regresar con claridad al Jesús de los Evangelios, ya que solo Él es el auténtico Jesús histórico. Se trata de confesar la venida de Jesús en carne, ya que muchos seductores han salido del mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el seductor y el anticristo, dice la segunda carta de Juan. Y acá vemos una cosa muy importante del padre Sáenz, explicitada o nos enviaba a Castellani, que es el Apocalipsis, ¿no? Los tiempos finales.
Para la fe que se basa en la Biblia, precisamente el realismo del acontecimiento es una exigencia constitutiva. Y luego Fortini ve los defectos principales de la exégesis naturalista en este segundo libro que forma parte del primer volumen. El procedimiento antihistórico por el que permiten completar y mejorar los documentos con suposiciones y considerar de valor objetivo las cavilaciones subjetivas de estos exégetas. Segundo, el afán sumamente forzado y siempre infeliz de representar como natural lo que el documento presenta como milagroso. Anula el milagro. Tercero, arrancar de la historia sagrada todo lo santo y divino, rebajándola a una lectura de esparcimiento, que ni siquiera es historia. Strauss, que es uno de los exégetas, que ya viene envenenando de 1874 y luego entró en el campo católico, tiene la teoría del mito entendido con sentido de leyenda. Los evangelistas, dice benévolamente, no quisieron engañar, pero macanearon, hablar de hechos estrictamente naturales. Lo sobrenatural no existe. Conclusión: los evangelistas fueron unos crédulos que se fiaron de leyendas que corrían sobre las acciones de aquel hombre milagroso. Unos 150, 200 años después se creyó en cuentos de hadas y en hechos milagrosos. Todos estos dicen que el evangelio es muy posterior y que las profecías, por ejemplo, la destrucción de Jerusalén, que es la imagen o el tipo del fin del mundo, fueron escritos después de la destrucción y atribuidos antes. Bueno, pero todo eso fue hecho de buena fe. La respuesta de Fortini: si se demuestra que algún evangelio fue escrito en el siglo I, la teoría de ellos no vale nada, ¿no? Esto cita las propias palabras de estos impostores. Ahora, bien, todos admiten como probado que los 3 primeros evangelios fueron escritos antes de finalizar el siglo I. La fecha es el año 70. La defensa de Fortini: los evangelistas y sus evangelios son dignos de crédito porque sabían la verdad y querían sencillamente comunicarla. Segundo, prescindiendo de la honestidad de los autores de los evangelios, el examen interno de los textos muestra una veracidad innegable. Tercero, había mucha crítica porque más de 1000 pseudoevangelios, que son los apócrifos, fueron descartados y quedaron 4. Así que no eran ingenuos que creían cualquier cosa, ¿no? Hubo una tarea de crítica tremenda y desde el principio. Cuarto, toda otra explicación fracasa. Quinto, el único fundamento de los adversarios es la negación de la posibilidad de lo sobrenatural. Pero se encuentran con los milagros de Lourdes, los milagros de Fátima, el convertido Alexis Carrel, al que él cita expresamente, en los mismos evangelios. La testificación de auténticos milagros es incontestable, y por los enemigos de Cristo, ¿no? Hace milagros, pero no puede ser por Dios, es por obra del diablo, dicen, con el ciego, pero no podían negar el milagro. También con esa oposición la permite Dios justo para nuestra mente incrédula, porque corroboraron el milagro y no tuvieron más perversidad que atribuirlos a otro poder sobrenatural. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos dio la negación? Absurdo, ridículo, confusión. ¿Qué frutos dio la afirmación de Jesucristo? Santos, mártires, cristianismo, la iglesia, la caridad. La adhesión de las mentes más claras, Agustín, Tomás. Y para los católicos constan que fueron escritos para entregar a la posteridad la verdad de Jesús. Ahora veamos la actualización que hace el padre Ederle, que es un gran profesor de escritura que falleció, quiero hacer un homenaje también a él, que era uno de esos sacerdotes que llevaba a Monseñor Tortolo a ver a Fortini. Y yo le pedí que actualice esto porque era un gran doctor en escritura. Y voy a decir solamente, son
otros tantos capítulos, los de Ederle, que son fascinantes y que corroboran lo que decía Fortini, la ciencia. Aquí está el trozo de Qumran, ¿no?, que tiene un mensaje, como toda la Biblia, para hoy y para mí, y que demuestra que los evangelios ya estaban escritos en el año 50. ¿No es cierto? Uno de los primeros lugares donde salió el descubrimiento de O'Callaghan, un padre jesuita, el experto máximo en escritura, fue en Gladius, en el año, en la revista Gladius número 25 está el artículo completo de O'Callaghan, y de ahí lo tomó Ederle y lo puso en este lugar. No quise dar crédito al hallazgo, dijo, y lo hizo todos los experimentos de nuevo y dio que era el año 50 y dio que ese pedazo era del Evangelio. Ahora, ¿qué nos dice este pequeño trocito que tiene solamente 16 palabras? Dice que es Marcos 6, 52 a 53. Pues no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Terminada la travesía, llegaron a la tierra en Genesaret y atracaron. Es decir, ¿no?, este es el mensaje para hoy que nos da este hallazgo. La creencia en la Eucaristía, ¿no?, la pérdida de la fe, producida porque su mente está embotada. Fíjense qué mensaje para nosotros. Bueno, Monseñor Bassiotto nos dice, con esto termino el segundo libro, al leer la segunda parte después de la biografía que presenta, nos llama la atención el aparato crítico para probar la historicidad del texto evangélico. Busquen la verdad en la fuente genuina. El segundo libro es hablar con Dios. La oración es el fruto espontáneo del descubrimiento de la verdad en Cristo. Cristo nos habló en la Escritura, bueno, ahora hablemos nosotros con Él. Y esto es la oración. El libro contiene, son 300 páginas, la oración según el padre Fortini, un texto de él, Homo Orans y lo que es la oración. El poder de la plegaria en Alexis Carrel, que toma la parte somática, los efectos físicos de la oración, en la concentración, en el psiquismo, en la energía, en toda la fisiología, en sufrir el dolor, etc. La posición científica de qué pasa en el cuerpo cuando se ora. El devocionario y el devocionario de Sáenz, que él utilizaba, del padre Ramiro Sáenz, en los retiros, y las oraciones del campamento, que era el mini devocionario de Fortini. Rafael, bueno, por una moción de orden quedan 2 minutos. Bien. Aquí lo principal de este libro es la exposición del rosario en la historia. Aquí está cada imagen del rosario explicada por el padre. Es la escala de esta. 3 sermones sobre los centuriones, que es la formación de la cristiandad por los soldados, ¿no? El de Cafarnaún. El de Cesarea, que es la incorporación de los gentiles. Y el de Filipos, que era la ciudad militar más importante en Europa, que tenían los romanos. La antología de oraciones y poesías para soldados, que está sacada de los escritos de él, sobre todo los de Francisco Luis Bernández y Juan Luis Gallardo, que el padre utilizaba en sus pláticas, por eso las puse completas. A veces se citaba una estrofa porque no había tiempo, pero yo las he puesto completas. Y las homilías o bendiciones de Cristo Rey, con esto termino, que son las invocaciones al comienzo del año, que es el plan de vida, los sables y uniformes, que significan las virtudes y el mando, la jura de la bandera, que es la disposición a morir por Cristo y de morir por la patria,
En torno a Malvinas, cuando le traen sus ex cadetes muertos, que hay 5 homilías sobre Malvinas, sobre el patriotismo, sobre dar la verdad. Ante la muerte, ¿no? Fíjense esta síntesis. La vida es buscar a Dios, la muerte es encontrarlo, la eternidad poseerlo. Y así cada frase es sintetizado todo un riquísimo contenido. Cristo Rey y María Reina, el punto más alto, porque son las homilías de Cristo Rey en su conjunto. Y el fin de curso a los subtenientes. Recién empezáis, frente a la vida ya es. Cumplido, recibió un adolescente y entrega a un joven formado y un jefe. Acá está la bendición de los uniformes, en el año 40. Y la imagen del hombre de Adán sacada de la imagen de Cristo, que es un vitral de Chartres. La ciudadela, que es la parte sociológica, ¿no? ¿De dónde sale la sociología cristiana? De que el otro también lleva la imagen de Cristo. Bueno, esta es la parte de la educación. El trabajo, Fortini a la cabeza de la patrulla. Los modelos de deportista y de banista, el padre dando una charla.